a nuestras plataformas de Zoom y de Facebook de la Kehilá Ashkenazí. Este esfuerzo para dar esta entrevista se debe a las 4 comunidades, la Kehilá, por supuesto, comunidad Monte Sinaí, comunidad Maguen David y comunidad Sefaradí. Muchísimas gracias, gracias a todos. Les recuerdo a toda la gente que está conectada que al finalizar esta entrevista se podrán hacer preguntas y respuestas para que Ilan nos las conteste. Ilan, bienvenido, Ilan Stavans. Un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Eres un gran personaje del mundo, pero sobre todo un buen amigo mío y de la familia y de la Kehilá. Así que para nosotros es un gran placer y un honor tenerte con nosotros, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Mil gracias. Y Enrique, bueno, pues también, ¿qué se puede decir de ti? Un gran personaje también dentro de la Kehilá, dentro de la comunidad Ashkenazí y dentro de la comunidad en general. Y pues muchísimas gracias por haber aceptado también entrevistar a Ilan Stavans. No, muchas gracias, Anita. Gracias a ti, a las comunidades, y al contrario, es un privilegio para mí poder charlar con Ilan, así que les agradezco, por supuesto, a ti y a todas las comunidades unidas en este evento. Pues muchísimas gracias, de verdad, a todos. Y yo creo que, pues, sin más preámbulo, te voy a ceder el micrófono, Enrique, para que tú des una reseña de Ilan y podamos empezar con esta entrevista que el público quiere escuchar y ver. Muchas mil gracias. Gracias, bienvenidos todos. Gracias, pues muy buenas noches a todos y te saludo, Ilan, también con mucho gusto. Una muy breve reseña en realidad. Sé que conocen bien a Ilan Stavans, ensayista, columnista, traductor, cuentista, un escritor con más de 30 libros en su haber, que ha sido galardonado con numerosos reconocimientos como el Premio Judío de Literatura, el Latino Hall of Fame, la Medalla Presidencial de Chile, la distinción Rubén Darío de Nicaragua. Pues, ¿cómo estás, Ilan? Nuevamente, muy buenas noches. Qué gusto platicar contigo en esta ocasión. Un gran placer, Enrique. Me entusiasma poder estar en este diálogo. Muchas gracias. Mira, el libro del que vamos a platicar hoy, El Séptimo Cielo, fantástico, por cierto. Estoy leyéndolo todavía. Viajes a través de la América Latina judía. Pues es realmente una aventura por distintos países tras la pista de las comunidades judías de Latinoamérica, que tiene además un origen muy peculiar. Lo cuentas en el libro. Me gustaría que nos platicaras un poco, Ilan, para arrancar justamente esta presentación. ¿Cómo surgen estas andanzas por varios países que dieron justamente lugar a este libro? Mira, el proyecto se inició hace unos 6 años y tuvo como origen dos incidentes o 2 momentos claves. El primero fue un sueño en el cual yo volvía a la casa de mi infancia en la Ciudad de México después de muchos años e intentaba entrar a la casa, pero había un hombre afuera que me lo prohibía, un hombre desgarbado, con barba, parecía pordiosero y hablaba en una lengua mezclada que yo no podía entender. Y en la medida en que yo intentaba interpelarlo y persuadirlo de que me dejara entrar, él repetía continuamente una frase que tenía que ver con el séptimo cielo, que yo no tenía el permiso de entrar a la casa, pero que si buscaba el séptimo cielo, o por lo menos eso es lo que yo entendí, iba a poder entender la razón por la cual esa llegada estaba censurada. Me desperté de ese sueño agitado, incómodo, y con la impresión de que el cordón umbilical que yo tenía con la Ciudad de México y con mi infancia, con mi judaísmo latinoamericano, estaba interrumpido y que yo tenía que encontrar la manera de resolverlo. Y lo segundo, Enrique, fue que más o menos por aquella misma época, yo leí un libro de un escritor yiddish muy importante, uno de los 4 escritores de lengua yiddish más importantes, además de Sholem Aleichem y de Abramovich y de Pérez. Este era Ansky, el autor de El Dibuk, y es un libro realmente extraordinario que poca gente conoce, de 4 volúmenes, que se llama Hurban Galizie,
en el cual él describe la situación de las comunidades de Galicia y Podolia después de la Primera Guerra Mundial, porque antes de ser dramaturgo, en realidad él era una especie de protoetnógrafo y estaba convencido, ahí por 1918-1919, Enrique, que el futuro de las comunidades ashkenazíes en Europa del Este, en lo que se llamaba the Pale of Settlement, esa región en la que los judíos estaban permitidos habitar, por la pobreza, por los pogroms, por el creciente antisemitismo, probablemente estaba llegando al final de su trayectoria. Y él quería dejar muestra de evidencia de la riqueza, la diversidad de estas comunidades. Y gracias a él tenemos una recopilación del folclore, de la cultura oral, de los Hasidim, de los Mitnagdim, de entidades muy diversas que él fue recalcando y escribió un libro de viajes. Y es un libro de viajes que es invaluable hoy, porque nos permite entender la complejidad de esa comunidad que ya no existe por el Holocausto y por la inmigración. Y yo, al tener estos dos momentos, yo tuve la impresión que después de muchos años de vivir fuera de México y de visitar América Latina desde momentos y perspectivas distintas, que quizá me estaba pasando a mí algo similar de lo que le pasaba a Ansky, que estamos viviendo un momento de intensa inestabilidad en el globalismo, que las comunidades judías de América Latina parecen muy seguras hoy, pero nadie sabe qué pueda pasar en 10, en 30, en 50 años, y que como individuo que tiene un pie de ambos lados, en Estados Unidos y en México, en América Latina, que yo tenía y tengo una cierta obligación de narrar la historia de esta judeidad, de la que se sabe en el mundo muy poco. Yo creo que ser judío latinoamericano es un privilegio, es una experiencia única, y sin embargo, muy poco de lo que producimos llega a Estados Unidos, llega a Israel, llega a Europa, y yo creo que es tiempo de cambiar esa ecuación. El propósito del libro, para resumir y terminar mi respuesta, Enrique, es que el propósito del libro de Seventh Heaven, el séptimo cielo, viajes por la América Latina judía, es el de contar el momento actual de las comunidades en Argentina, en Colombia, en México, en Cuba, en Venezuela, porque nadie sabe qué vaya a pasar en el futuro, y necesitamos un testimonio de una especie de fotografía instantánea, narrada, de lo que nos está pasando, cómo estamos viendo el mundo, para que el futuro nos reconozca. Magnífico, Ilan. Séptimo cielo, entiendo además la referencia al judaísmo, precisamente, que concibe que hay 7 cielos, ¿no? Es el último de ellos, supongo, y claro. Me llama la atención un tema en particular, el hecho de, bueno, es ampliamente conocido que eres especialista, probablemente el especialista más importante en materia de Spanglish, en el español estadounidense, creo yo que el número 1 sin duda, y tienes obra al respecto. Y esta obra en particular, lo digo por todo lo que has trabajado justamente sobre el español de Estados Unidos, sobre el reconocimiento del español como una de las lenguas del país, la traducción del tema del Quijote, en fin. Y esta obra que trata específicamente sobre comunidades en Latinoamérica está escrita en inglés. ¿Hay alguna razón? Me llama particularmente la atención, Ilan. Te agradezco mucho esa pregunta, porque es fundamental reconocer cuando uno tiene, como muchos judíos tenemos afortunadamente, la capacidad o la dimensión políglota, multilingüe, que en el acto de optar por una lengua, para escribir cualquier cosa, un cuento, un poema, un ensayo, estamos ya definiendo a un público específico, y estamos también marcando una perspectiva de cómo vamos a contar y para quién estamos contando lo que vamos a decir. Esta característica es, a mi gusto, una de las fundamentales en la historia de los judíos. Nosotros siempre hemos hablado muchas lenguas.
Mi abuela paterna, mi Bobe Vela, cuando llegó a México en 1919, hablaba 7 lenguas distintas y pudo abandonar o abortar el polaco, que era el país, Polonia, y la lengua, el polaco, que la había rechazado, porque tenía 6 otras lenguas y porque estaba en proceso de aprender el español. Pero nosotros los judíos también somos una máquina de producción de nuevas lenguas. El hebreo, el yiddish, el ladino, el judeo persa, el judeo italiano, el judeo árabe. A mí el Spanglish siempre me ha llamado mucho la atención. Yo creo que el Spanglish, la mezcla del español y del inglés, para los hispanos en Estados Unidos, es lo que el yiddish fue para los judíos de Europa del Este. Una lengua propia que los definía a sí mismos, pero que no los limitaba en el acto de conocer otras lenguas. Muchos de los hispanos en Estados Unidos hablan español y Spanglish, o inglés y Spanglish, o español, inglés y Spanglish. Es decir, son trilingües. Yo escribí el libro de El Séptimo Cielo en inglés porque está escrito para un público de habla inglesa que conoce poco de quiénes somos y cómo somos, y porque creo que persuadir a ese público, convencerlo de ampliar sus viseras y no solamente limitarse a lo que es ser judío norteamericano, o lo que es ser judío israelí, o lo que es ser judío europeo, sino entender lo que significa ser judío latinoamericano, es un primer paso para ampliar los horizontes de otras dimensiones. Y sueño en un momento o que haya una traducción al español, que ya hay 2 mociones editoriales de este libro que estamos discutiendo, o que yo haga por mi cuenta una versión, una traducción al español. Pero cuando yo traduzco uno de mis textos, que lo he hecho varias veces, del yiddish al español o del español al hebreo, terminan no siendo traducciones, sino textos nuevos. Agrego personajes, modifico capítulos, y por eso con frecuencia prefiero que lo haga alguien que no soy yo y que tenga una aproximación al texto menos subjetiva, más imparcial. Sabes, no son pocos, me parece, los que consideran que de hecho el carácter judío está caracterizado, en buena medida está definido precisamente no solo por la experiencia del exilio, sino por la necesidad de aprender nuevas lenguas constantemente, ¿no? Porque se vieron en la necesidad de pronto, saliendo de un país a otro, en algunos casos en más de una ocasión, aprender tan pronto como fuera posible una nueva lengua. Me parece francamente interesante este rasgo, digamos, de la personalidad judía aplicado a la obra. Sin embargo, dices, es una obra, digamos, pensada en un público estadounidense, y cuando uno la lee como judío latinoamericano, francamente es reveladora. Déjame hablarte un poco como lector de este libro. A mí me dio un poco la impresión de que al principio el proyecto va explorando las comunidades judías de Latinoamérica como si fueran más o menos homogéneas, como si tuvieran patrones comunes, como si nos fuera a hablar el libro en general de lo que es el judío latinoamericano, y de pronto uno va de alguna manera sorprendiéndose junto contigo de las enormes diferencias, no se diga ya entre los judíos de un país y otro, sino incluso entre las comunidades judías que coexisten en la misma ciudad, ¿no? Cada comunidad, cada personaje como un universo. Me parece fascinante esto, porque termina uno descubriendo no al judío latinoamericano, sino en verdad a los judíos latinoamericanos, ¿no? En toda la pluralidad, toda la extensión. ¿Qué nos puedes decir a este respecto? Es una observación muy aguda, Enrique. En realidad, yo propondría que no existe América Latina, que América Latina es un concepto fácil y conveniente de los medios de comunicación, de las esferas diplomáticas, que nos meten a todos en un solo costal para simplificar situaciones. A veces también en las universidades se habla de literatura latinoamericana, pero la literatura colombiana es totalmente distinta de la literatura argentina, o de la literatura cubana, o la puertorriqueña. Y aunque se habla de la cultura europea, hay siempre más detalle y más paciencia para hablar de los franceses, o hablar de los italianos, o de los alemanes, o de los ingleses. En América Latina hay esa flojera del mundo de afuera, de vernos a todos como si tuviéramos el mismo sombrero y bebiéramos la misma copa y fumáramos exactamente el mismo cigarro, ¿no?
En realidad, América Latina es un concepto de finales del siglo XIX, cuando el continente empieza a reconocer que en sus varias independencias tiene elementos en común, pero que también existe a partir de esa heterogeneidad que es de cada uno de estos países. Y lo mismo ocurre con los judíos latinoamericanos. Hay aproximadamente entre 450 y 500,000 judíos latinoamericanos. Gran parte de ellos viven, como tú, en América Latina, pero algunos vivimos en Estados Unidos, otros viven en el exilio o en la distancia europea, y muchos viven también en Israel. Y yo creo que cuando hablamos del judaísmo latinoamericano, hay que hablar de Israel como una república latinoamericana, y hay que hablar de ciertas partes de Estados Unidos también como repúblicas latinoamericanas. El imán más fuerte en América Latina en cuanto a la inmigración siempre ha sido Argentina. De hecho, Argentina, y específicamente La Pampa, compitió con Palestina en el panorama de los sionistas, de Theodor Herzl y del Congreso Sionista Internacional, como uno de los posibles destinos en los cuales se podría fundar el Estado judío. En la primera parte del siglo XX, las tres eran la tierra sagrada, la tierra prometida, Jerusalén y sus alrededores, Uganda y la Pampa Argentina, donde el barón Maurice de Hirsch, donde la Alianza Israelita Universal habían comprado tierras para trasladar a muchos judíos que hablaban yiddish a principios del siglo XX para que tuvieran una vida agricultora similar a la que habían tenido en los Städtlach, en los que ellos vivían. Y hoy 7 de cada 10 judíos latinoamericanos viven en Argentina, 2 o 3 viven en Brasil. Brasil es el segundo gran centro, y después venimos México, Perú, Colombia, otros países con números mucho menores. En México, comparado con la Argentina o con Brasil, estamos muy lejos. Argentina tiene 180,000, 200,000, hay gente que habla de hasta 220,000 judíos. El judío argentino está mucho más integrado, vive en diferentes esferas, empezó en la vida agricultora, después se pasó a la ciudad. El yiddish fue una fuerza cultural y política muy fuerte allá, el teatro en yiddish, la literatura en yiddish. Lo más curioso para mí de todo esto, y ahora voy directo a tu pregunta, Enrique, es que nosotros los judíos latinoamericanos sabemos muy poco de nosotros mismos. Solo en las últimas décadas, el propio judío mexicano ha sentido una curiosidad por su pasado, por recobrar los edificios en el centro, convertirlos en museos, por recolectar, como haces tú, archivos que sirvan de la memoria de generaciones anteriores. Y a veces eso tiene que ver por un metabolismo propio de la comunidad, y a veces tiene que ver porque hay turistas que vienen de fuera, que buscan dónde fue la primera mikvah, o dónde fue el primer centro comunitario, o la primera sinagoga. Y solo en los últimos años reconocemos la pluralidad también de las diferentes migraciones que han venido a América Latina. Yo siempre me he sentido muy, he sentido una gran admiración, pero también una gran incomodidad. Hay una foto en mi familia, Enrique, en la cual esta abuela paterna a la que me refiero está con mi abuelo materno antes de que se casaran al lado de Bellas Artes, tomándose una fotografía donde parece ser el banco donde se dieron el primer beso. Y es la Alameda, es muy atractivo, pero no se dan cuenta que en la parte de atrás hay una placa que dice placa del quemadero. Estos inmigrantes que habían llegado hablando yiddish y que pensaban que eran los primeros judíos que llegaban a este país, no sabían que en ese mismo lugar había habido una plaza donde se habían quemado a figuras como Luis de Carvajal y su familia por la Inquisición, por ser criptojudíos o marranos o anusim. Las olas migratorias, los diferentes niveles de historia judía en muchos de nuestros países
son muy sofisticados y apuntan en muchas direcciones. Apuntan hacia España, apuntan hacia Turquía y los Balcanes, apuntan hacia Polonia, Ucrania, Rusia. Venimos de muchas lenguas, venimos de muchas geografías y caímos coincidencialmente en estos países. Los enriquecimos con nuestra heredad inmigrante y también nos enriquecieron profundamente. No estaríamos tú y yo hablando en español de otra forma. Y el español que hablamos es un producto de 2 o 3 o 4 generaciones. Los judíos a veces tenemos la impresión que rentamos la casa donde vivimos en América Latina. Otras nuevas generaciones ya se sienten más arraigadas. Creo que hay mucho que decir sobre quiénes somos los judíos latinoamericanos y no a escondidas, no solamente en publicaciones intracomunitarias, sino a nivel internacional. Hay un gran interés. Y el tema de la migración, el tema de la diáspora judía, el tema de la sobrevivencia, el tema de la continuidad, todos estos temas creo que nos definen a nosotros como judíos latinoamericanos de manera única y nos distinguen de los judíos de cualquier otra parte del mundo. Ese es el propósito del libro, mostrar que el judaísmo latinoamericano tiene un metabolismo singular, que es capaz de crear obras maestras, así como lo hizo el yiddish, como lo han hecho el húngaro, el polaco, el portugués, etc. Y es muy importante, yo creo, que las nuevas generaciones reconozcan este legado y lo tengan como plataforma para entender que hay mucho que decir y que el mundo espera saber de nosotros. Dices que en efecto conocemos poco del propio judaísmo latinoamericano y además tenemos también, por supuesto, que vivimos y experimentamos todos los días esta extrapolación de lo que es Latinoamérica como si fuera un gran estado nacional, ¿no? Lo mismo que sucede con cualquier país donde, digamos, de alguna manera ahogamos toda una identidad en el continente. Me parece francamente interesante. ¿Sabes? Mi esposa es argentina, por ejemplo, la conocí recién llegada a México. Y solamente en la convivencia nos hemos dado cuenta, cuando menos al principio de la relación, de las diferencias significativas que hay entre las comunidades, ¿no? Había algunas discusiones, algunos temas en los que mi esposa me decía, seguramente todavía lo piensa, que mi forma de pensar en términos comunitarios equivale a la de sus abuelos, ni siquiera a la de mis suegros, ¿no? Como si estuviéramos casi 2 generaciones con respecto a la endogamia y otros temas. Me parece interesante. Con respecto a todo esto que comentas, ¿sería correcto afirmar que hay algo francamente importante acerca del judaísmo latinoamericano que no sabías antes de emprender esta aventura, este viaje, y que, digamos, ahora conoces? Y si es así, ¿qué sería, Ilan? Yo creo que lo que yo sospechaba, pero no conocía en el sentido de conocer experiencialmente, Enrique, es que el judío latinoamericano vive con un signo de interrogación. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago acá? ¿Y qué relación tengo con el medio ambiente? Y quizá la pregunta más grande que descubrí en este viaje de 5 años por muchísimas esquinas del continente es que el judío latinoamericano se pregunta ¿cuál es mi memoria? Y en qué medida mi memoria me comunica con la memoria que se remonta al monte Sinaí, que se remonta a la destrucción del Segundo Templo, a los judíos españoles de la Edad Media y a la expulsión en 1492. Yo fui a comunidades como Venta Prieta, por ejemplo. En el Amazonas también hay una comunidad semi-indígena, en Colombia. Fui y estuve viviendo cerca de neonazis en Chile, en Argentina, en Uruguay, para ver cuál es la circunstancia que genera el antisemitismo particularmente enfocado en nosotros. Descubrí que hay muchos mitos que son aplaudidos en el mundo de afuera, pero que en nuestra propia circunstancia son vistos con sospecha. Te doy un ejemplo específico. En el mundo judío en general existe la noción de que el secuestro de Eichmann a principios de los 60 de este ex-nazi en Buenos Aires
y llevárselo a Israel con el gobierno de Ben Gurión, ponerlo en juicio y al final de cuentas declarar que era culpable y usar la pena capital, fue visto durante los 60 como una gran hazaña del nuevo Estado judío. El hecho de que el Mossad hubiese llegado a Buenos Aires, que secretamente hubieran sacado a Eichmann y se lo hubieran raptado, se lo hubieran llevado a Israel, donde su llegada causó una gran algarabía. Es todavía hoy visto como ese gran momento del siglo XX donde los criminales del nazismo uno de ellos fue finalmente puesto en juicio y condenado. Pero en la Argentina, el secuestro de Hitler causó grandes estragos. Se vio como una intrusión de un Estado soberano por las fuerzas secretas de este joven Estado judío e inmediatamente causó repercusiones antisemitas de enorme alcance, a grado tal que los argentinos judíos fueron los primeros en crear grupos judíos paramilitares que pudieran defenderse a sí mismos del antisemitismo porque pensaban que el gobierno y la policía no los iba a defender. Son grupos como Bitajón, por ejemplo, que en diferentes partes de América Latina nosotros los judíos hemos orquestado porque sabemos que somos vulnerables y que en cualquier momento puede ocurrir algo que nos ponga en una situación increíblemente precaria. Lo mismo pasó después del atentado terrorista en la Argentina en 1994 en contra de la AMIA. En América Latina, entre los judíos, tenemos un pogrom que se llevó a cabo en 1919, el único pogrom en este lado, en este continente, y un atentado terrorista y de alcance internacional en 1994 que cierra el siglo XX y que hizo que los judíos latinoamericanos nos convirtiéramos en contemporáneos del resto de los judíos del mundo y en un punto de ataque en la lucha del Medio Oriente entre israelíes y palestinos. Desde ese entonces, podríamos decir, perdimos nuestra inocencia. Nuestras sinagogas son de alta seguridad. No puede entrar el que quiera. Antes de 1994, todavía si llegabas a un país latinoamericano y pedías estar en un minyan, te dejaban entrar. Ahora hay que mandar un pasaporte por antelación, hay que mostrar tu fotografía. Hemos reconocido que somos vulnerables y creo que lo que yo he entendido es que nosotros los latinoamericanos judíos somos y no somos parte de lo que está ocurriendo en otras partes del judaísmo internacional. Nos hemos puesto más abusados, hemos elaborado sistemas de protección, hemos elaborado nuestra propia narrativa. Esa para mí es la clave, encontrar la manera de contar nuestra propia historia y además hemos entendido que llevamos ya 2 o 3 generaciones y hay mucho que tiene que ver con raíces que nos define tanto como minoría como parte de la gran mayoría. Somos un ejemplo del éxito de la migración. Ascendimos económicamente, culturalmente y muy rápido. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo devolverle a nuestros países que nos abrieron la puerta, Argentina, Colombia, México, la generosidad que nos dieron? Y cómo no olvidar quiénes somos al mismo tiempo. Seguir siendo quienes somos de generación en generación, pasando la memoria, esa memoria colectiva de manera clave para que no se pierda. Qué interesante, me suena un poco a una idea de Walter Benjamin, la forma en la que vas narrando también el libro, el hecho de que de alguna manera la historia se fragmenta en imágenes discontinuas y así también da la impresión en los capítulos del libro que no siguen, porque me parece que no lo hacen en un orden geográfico, que no vas de una latitud a otra, tampoco siguen algún otro orden evidente de la comunidad más grande a la más pequeña, por ejemplo, de la comunidad más antigua a la más reciente. Y aún así, Ilan, si me permites, uno se queda con la impresión de que sí está siguiendo un orden y que el único destino posible es justo la estación del tren, por decirlo de alguna manera, que sigue. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo es posible
lograr eso, Ilan, en tu libro? Mira, yo cuando cuando me decidí, Enrique, a escribir sobre ser judío latinoamericano, en un momento inicial consideré la idea de hacer una historia de los judíos latinoamericanos. Y después me di cuenta que yo, bueno, aunque soy un lector apasionado, un estudiante apasionado de la historia, que a mí lo que me interesa es ver a la realidad con una complejidad más honesta. Y que la obligación que yo he sentido desde muy joven es escribir bien y escribir para un público más amplio. Escribir de algo que deje una marca en los lectores. Y siempre he sentido una gran necesidad de viajar, porque para mí el viaje, no el viaje turístico, sino el viaje existencial, es un viaje no solamente exterior, sino interior. Uno va a otros lugares a ver esos lugares, pero a verse en esos otros lugares, a ver cómo cambia la configuración que nosotros tenemos adentro. Y pensé que en gran medida lo mejor que yo podía hacer es contar mi propio viaje de descubrimiento del judaísmo latinoamericano. Y que el judaísmo latinoamericano no está organizado alfabéticamente, no está organizado con un atlas o con un directorio telefónico. El judaísmo latinoamericano, una de sus grandes bellezas es precisamente el caos que a veces nos da la impresión que tiene, la suma de partes que no siempre llegan a convertirse en un todo y que depende de quién lo ve y cómo lo ve y cuándo lo ve, que puede ofrecerte ciertas verdades que son únicas. El gran aspecto, el gran beneficio de un viaje existencial es que tú eres siempre el lugar al que vas. Hay que tener un libro en la mano, hay que estar abierto a diferentes voces o a diferentes imágenes. Y al final de cuentas, si logras hacer de lo tuyo algo en el que los demás puedan identificarse, porque todos viajamos, la vida misma, Don Quijote nos los enseñó, es un viaje. Entonces, los otros van a poder identificarse de alguna manera con esta trayectoria. Y el principio, Enrique, es este sueño que tuve y esta lectura del libro de Ansky. Y el final, no te estoy contando nada que te vaya a romper todo el panorama, es el momento en el que yo y uno de mis hijos vamos al consulado polaco en Nueva York y recibimos el pasaporte polaco que ninguno de los dos necesita. Él y yo somos mexicoamericanos, pero que quizá mis abuelos estarán dándose vuelta en la tumba ahora, pensando que el mero país que ellos rechazaron y que los rechazó a ellos, ahora mis hijos y yo tenemos este pasaporte, pero al fin de cuentas somos judíos del siglo XXI que queremos abrir puertas y no cerrar, y mientras más pasaportes tengamos, mejor. Hoy soy México norteamericano polaco en un país en Estados Unidos que parece más latinoamericano que nunca, con un dictador que da la impresión que está en contra de la democracia. ¿Cuánto va a durar el judaísmo norteamericano? Quizá dure menos que el judaísmo latinoamericano. Si tú pudieras, Ilan, volver a algún episodio de estos viajes, a preguntar quizá algo más, algo que haya quedado pendiente, a continuar una charla o simplemente a revivir un instante, algún momento, ¿a cuál regresarías? Hay un momento, Enrique, hay una figura fantasmal en nuestro continente que nos ata a Elie Wiesel y al gran filósofo judío francés Levinas. Fue un maestro de Talmud que los dos tuvieron. Chouchani. Se llamaba Chouchani, sí. Del cual se sabe muy poco y que está enterrado en Uruguay, ¿no? En Uruguay. Y yo no sabía que el objetivo de mi viaje era llegar a la tumba de Chouchani. No lo sabía porque el viaje no tenía una dirección específica, más que descubrir quién era yo y quiénes somos los judíos latinoamericanos. Y me di cuenta que Chouchani, esta figura enigmática, con una memoria portentosa, que le enseñó a Elie Wiesel a contar historias y a leer el Talmud,
le enseñó a Levinas a quién es el otro, que dicen que olía mal, que era desgarbado, con larga barba, y que es probable que haya sido el hombre que yo vi a la entrada de mi casa en ese sueño. Quizá he visto una o dos semblanzas de él. Él, me hubiera gustado poder conocerlo, y lo más cerca que estuve fue cuando llegué a la tumba en Montevideo. Había un hippie al lado que me preguntó: ¿qué hace usted aquí? Y le dije: yo vengo a visitar a este desconocido que me ha llamado desde hace mucho tiempo, pero yo no sabía que me estaba llamando. Y en el diálogo que mantuve con ese hippie me di cuenta que había una especie de transubstanciación, que él era una versión, una modalidad de Chuchani, y yo no me di cuenta de eso sino hasta mucho después. Me gustaría regresar a la tumba de Chuchani, y me gustaría regresar a ese momento en el que vi una de las variantes de Chuchani que me habló directamente. Es de verdad una gran figura la de Chuchani. También me resulta fascinante. Levinas sí alguna vez escribió que era el mejor talmudista, la persona más brillante que haya conocido, y era un pordiosero, tal como lo describen, que llegó, no se sabe cómo, de Francia al Uruguay, y que no dejó nada por escrito, y de la que no se sabe realmente más que lo que dijeron Elie Wiesel y por ahí Levinas. Me parece que tuvo contacto con otros pensadores. Fascinante la figura de Chuchani, francamente. Hay un momento también, me parece fascinante en el libro, donde abordas el tema de las 10 tribus perdidas y esta historia con un rabino holandés. Me acuerdo también que cree haber descubierto por lo menos algunas de las tribus en Brasil, y bueno, muchas historias en torno a tribus perdidas que están no atrás del río San Batión, sino concretamente en Latinoamérica. Y estaba yo pensando cuando leía estos episodios, que francamente, por ejemplo, el Estado de Israel hoy día, su política con respecto a la diáspora está orientada fundamentalmente en Estados Unidos, en sus 5 millones y pico de judíos. Seamos francos, para el Estado de Israel, digamos, la pérdida de 30,000 judíos en un país no es tan significativa como el tema de los 5 millones de judíos estadounidenses. Entonces, tan concentrado incluso el propio Estado de Israel en el judaísmo estadounidense, ¿no te parece a veces que el judaísmo latinoamericano, así como lo perciben en Israel, como se percibe en Estados Unidos, etc., es en efecto una especie de tribu perdida para el resto del mundo? Los judíos latinoamericanos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo, mira, hay una parte amplia en el libro sobre los criptojudíos en México y en el Perú, estos dos países que en la época colonial fueron las dos grandes concentraciones de refugiados secretos de la Inquisición, que mantenían calladas su identidad, y en público proyectaban ser católicos o por lo menos ser neutrales. A mí siempre me ha parecido una hazaña de supervivencia, casi como de superhéroe, el hecho de que muchas de estas familias criptojudías sigan hoy con cierta noción de su judaísmo y que se estén convirtiendo en estados como Sinaloa, como Nuevo León, Nuevo México, Arizona, Colorado, etcétera, que haya un resurgimiento del criptojudaísmo y un regreso. A veces las comunidades ashkenazíes y las comunidades sefardíes no los quieren aceptar. Hay una gran discusión de quién es y quién no es el verdadero judío, y hay una especie de control del poder. Pero yo creo que los criptojudíos son los judíos de los judíos, los que han mantenido una fe a lo largo del tiempo y que han debido encontrar mensajes secretos que se pasan de una generación a la otra. Hay un momento en el libro en el cual me paseo por un cementerio en Albuquerque, cerca de Santa Fe, en realidad, en Nuevo México, y leo que en las tumbas cristianas católicas, ciertos símbolos de la Cábala, ciertas letras hebreas, el Aleph, por ejemplo, que se mandan desde el más allá
aquellos que pertenecían a las comunidades criptojudías para los hijos y los nietos y los herederos. Yo creo que el judaísmo latinoamericano es también, como tú dices, una especie de tribu perdida, pero quizá no solamente para los judíos en Israel y los judíos en Europa y los judíos en Estados Unidos, es una tribu perdida para nosotros mismos. Yo creo que es tiempo, Enrique, de que nuestras nuevas generaciones reconozcamos la riqueza, esto que te decía antes, la multiplicidad, la exquisitez de lo que significa ser judío latinoamericano. Llevamos 3 generaciones, los más recientes, los judíos otomanos, sirios y de Líbano, etcétera, los judíos ashkenazíes, y si nos remontamos a generaciones anteriores, 500 años, con la primera llegada de Cristóbal Colón y sus 3 carabelas, y uno de los miembros de las 3 carabelas era un traductor judío que malinterpretó las primeras voces que escuchó en Hispaniola, que es hoy Haití, la República Dominicana, no como lenguas indígenas, porque no sabía dónde había caído, sino como una especie de hebreo bíblico tergiversado. Y la primera noción que le dio, y dice Bartolomé de las Casas en su transcripción de los diarios de Colón, que Colón se quedó con la primera impresión de que estas eran las tribus perdidas que estaba reconociendo él. Esto de las tribus perdidas en América Latina no es único para nosotros. Hay gente que piensa que hay tribus de las tribus judías perdidas en India, en ciertas partes de Asia, en la mitología del río Salvatierra a la que tú te refieres. Entre nosotros, esa idea de que los indígenas quizá tenían un judaísmo por su cuenta porque descendían de aquellos que perdimos, puede ser simplemente un mito y una leyenda, pero yo creo que de mitos y leyendas vivimos todos, y es muy importante reconocerlas como algo que nos define. ¿Sabes qué? Es interesante el caso de estas comunidades que sí han sido en efecto reconocidas. Estoy pensando ahora que hablas de tribus perdidas, el caso de los conocidos como Bnei Menashe en el noreste de la India. Además es una tribu, era francamente muy pequeña. Como que si van a elegir una tribu podrían haber pensado en una más grande. Y el Estado de Israel finalmente reconoció cuando menos a una parte de los descendientes de los hijos de una de las tribus perdidas de Bnei Menashe en la India. Y bueno, por supuesto los casos en México. También me parece, Ilan, si me permites, una paradoja histórica ahora que lo mencionas, el hecho de que haya judíos, criptojudíos finalmente, que fueron rechazados por su judaísmo, que tuvieron que ocultar su judaísmo y que de alguna manera lo hicieron subsistir al paso de las generaciones y que hoy día sean lamentablemente rechazados por los propios judíos o en algunos casos para poder reincorporarse a las comunidades, ¿no? Me parece... Mira, hay una figura en México que a mí me parece fundamental y de la cual nosotros los judíos mexicanos sabemos muy poco. Luis de Carvajal, el joven, hay un mural de Diego Rivera que incluye este auto de fe en el cual él, su hermana y otros miembros de la familia fueron sacrificados a finales del siglo, en 1595-96. Luis de Carvajal el auto de fe de Luis de Carvajal es uno de los más famosos, uno de los 2 más famosos. Hubo comparativamente con España muchos menos autos de fe en América Latina que en España. Pero los autos de fe que se llevaron a cabo fueron voraces y fatídicos. Y este en particular es fascinante porque Luis de Carvajal, que era nieto de un gobernador del estado de Nuevo León, de Luis de Carvajal el Viejo, se autoconvenció en su trayectoria de redescubrimiento de su judaísmo, habiendo sido educado como cristiano, que no solamente él era judío, sino que era un profeta bíblico. Es probable que él haya sufrido de cierta esquizofrenia. Y él escribe un texto autobiográfico extraordinario, en el cual, que está escrito en tercera persona. Él habla sobre sí mismo como Joseph el Iluminado, y él se reconoce como un profeta que tiene la obligación
de guiar a los otros criptojudíos que viven en la Nueva España a un reconocimiento de su propia identidad. En su autobiografía describe también el momento en el cual él y un amigo suyo van al río Pánuco y se autocircuncidan para poder regresar a la fe judaica, y al final de cuentas los inquisidores lo descubren, lo sacrifican y lo avergüenzan. No hace mucho tiempo se redescubrió el manuscrito perdido de Carvajal y regresó a la Comunidad de México. Esa figura que ha tenido mucho impacto en la literatura, en la pintura, yo creo que nuestros jóvenes en las escuelas sepan de él, sepan la trayectoria que tuvo, la patología de su propio tiempo, como el antisemitismo y el antijudaísmo definieron la época de la Nueva España. Yo creo que serían grandes lecciones para las nuevas generaciones de esta herencia exquisita que tenemos. Sí, de hecho, interesante ahora que mencionas lo de Luis de Carvajal, el mozo, justamente, que se recuperaron hace unos 3 o 4 años, después de 75 años que estuvieron perdidos los manuscritos. Y bueno, aprovechando también ahora, si hay oportunidad, por supuesto, los invitamos en el Centro de Documentación. Tenemos un libro de arte publicado por Liber Ediciones, que fue donado al Centro de Documentación, justamente con la información acerca de estos manuscritos, ilustraciones. Extraordinario. Ojalá que tengas oportunidad, Ilan, cuando estés por aquí. Así lo haré, lo iré a visitar, me encantará. Muy interesante, por supuesto, el tema de Luis de Carvajal el Mozo, sobre todo en los últimos años, como bien comentas. Déjame preguntar un tema concretamente sobre México. Me parece relevante a propósito del libro y de lo que va revelando. ¿A qué atribuirías, en el caso particular de México, el hecho de que las minorías, principalmente nacionales, que fueron de alguna manera llegando al país en el siglo XX, no terminaran realmente de integrarse a la sociedad? Vemos, en el caso de México, me parece que es muy particular en relación no solo con Latinoamérica, sino prácticamente a nivel mundial, el hecho de que existen comunidades judías sólidas, digamos, cohesionadas, pero también existe la comunidad libanesa y la comunidad española con su centro deportivo y el centro libanés y el colegio americano y el hospital inglés y el hospital español y el colegio japonés y el colegio irlandés. Es probablemente uno de los únicos países donde cada minoría, sobre todo nacional, que llega, continúa teniendo su propio centro deportivo, su comunidad, su escuela o sus escuelas. Parece que el país que se jacta de pronto, del que nos enorgullecemos de que es un gran anfitrión que recibe a los migrantes con música de mariachi, en realidad es difícil integrarse socialmente a él. ¿Hay algún tema en ese sentido? Ilan, ¿qué piensas? Es un tema, Enrique, en el que he pensado muchísimo, y he pensado mucho porque vivo de ambos lados de la frontera y lo que le ocurre a ambos países. A estas alturas he vivido más tiempo en Estados Unidos que en México. Yo me fui a mediados, mi década de los 20. Hay una cosa en Estados Unidos que es muy interesante y muy controversial ahora, que es, sigue existiendo el sueño americano. Y cuál es la idiosincrasia que tiene. Estados Unidos, como Argentina, son países de inmigrantes, dependen del flujo de comunidades que vienen de afuera y del acto y el arte de la asimilación o de la transculturación de esas entidades. Los primeros italianos que llegan hablan italiano, los hijos de los italianos hablan italiano en la casa, pero hablan inglés en la calle, y los nietos de los inmigrantes italianos ya no hablan italiano, ya no se sienten italianos, ya se sienten norteamericanos. Y el triunfo del sueño americano radica en haber ascendido de la clase baja a la clase media, a la clase alta, y haber abandonado tus raíces, tus herencias y tu lengua para entrar en esta gran licuadora que es la norteamericanidad. Argentina tiene una situación similar. A mediados del siglo XIX y en la segunda mitad de ese siglo hubo el sueño de que
Ellos tenían mucho menos indígenas que los de México y Centroamérica. El equivalente de la población indígena en la Argentina son los gauchos. Y figuras como Sarmiento, digamos el Benito Juárez o el Abraham Lincoln de Argentina pensaban que la mejor manera de modernizar a la Argentina era acabando con los gauchos. Realmente el genocidio, esa era la propuesta del gran pensador Sarmiento, y reemplazarlos con inmigrantes que vinieran de Europa, que europeizaran al país. Y como tú sabes, porque tienes a tu esposa argentina, Argentina se ha pensado, y Buenos Aires en particular, siempre como una especie de París en el cono sur, ¿no? Con esa visión cosmopolita de las cosas. Y que viene mucho de la inmigración italiana, de la inmigración judía, de la inmigración rusa, y después coreana y de otras partes del mundo. Y de la idea de que hay barrios como en Estados Unidos, el Lower East Side en Nueva York, en la Argentina, donde empieza mi libro de El Séptimo Cielo, el 11, que de hecho el barrio se llama el 11 de septiembre, que es el lugar donde han llegado todas estas migraciones, los judíos, los hasidim y los coreanos y los vietnamitas, y todos están batallando por convertirse en argentinos, ¿no? Porque el sueño de la integración es el sueño de la argentinidad. En México no existe el sueño mexicano, el equivalente del sueño americano o de algo que podría ser como el sueño argentino. En México las minorías llegan como minorías, ascienden rápidamente por su tez blanca, generalmente, y el ascenso económico podría ser una especie de sueño mexicano, pero no tiene un equivalente con la mezcla o el mestizaje a nivel de raza o de etnia o de cultura. Mantenemos nuestras culturas. El índice de matrimonios mixtos en la comunidad judía mexicana es mucho más bajo que en la Argentina y que en Estados Unidos. Y eso tiene ventajas y desventajas. Grandes ventajas, grandes desventajas. Y en México los alemanes siguen siendo alemanes, los judíos seguimos siendo judíos. De cierta manera protegemos nuestra heredad, nuestra visión de las cosas. De cierta manera traicionamos nuestra propia visión de hasta dónde podríamos llegar, qué tanto nos podríamos abrir al público, al país en general. El país de México ha sido increíblemente generoso con todas las minorías, pero es un país con un racismo integrado, porque mientras más blanco eres, más rápido ascendes, mientras más oscuro eres, menos rápido ascendes en el país, y donde el tema de la raza no se discute tan abiertamente como en otros países, digamos como en el Brasil o como en Estados Unidos, para bien o para mal. Este tipo de protestas que se ven tanto y te acongojan y te duelen en el corazón en Estados Unidos hoy, son una especie de conversación violenta sobre el acto de la promesa del sueño americano de integrarnos a todos por igual. Pero es una promesa nada más, porque no lo hace por igual a todo el mundo. Lo hace para unos y no para otros. Y sin embargo, están ahí, la conversación continúa. Estas conversaciones tan abiertas son distintas en México. No quiero con esto decir que sea mejor o peor. Es simplemente que el metabolismo de la asimilación en un país tan católico, o que era tan católico antes, y que sigue siendo con una idea del mestizaje tan central, nos distingue mucho del vecino del norte. Yo creo, francamente, termino con esta respuesta con esto, yo creo lo que decía Octavio Paz, que no hay dos países en el mundo que compartan una frontera que sean tan diferentes uno del otro. Estados Unidos siempre ve hacia adelante, siempre está obsesionado con el futuro. Nosotros tenemos la cicatriz del pasado. Estamos obsesionados con quienes fuimos. Siempre me llama la atención, Enrique, que en España se usa la conjugación del futuro iremos con mucha más facilidad que en el español mexicano, donde decimos voy a ir, como que suspendemos la promesa del futuro y ampliamos o postergamos el presente, porque el presente es una herida que está conectada con el pasado, con un pasado traumático que no se resuelve del todo. Y los inmigrantes vamos llegando a un país que ya estaba traumado de cierta forma, donde la conversación es más amplia, pero estamos desde afuera. Y finalmente el judío siempre es un outsider,
Quizá la gran desgracia del judaísmo norteamericano es que los judíos norteamericanos se integraron muy rápido, que perdieron su etnicidad y su religión. Ahora hay nuevas juventudes que están tratando de recobrar lo que se perdió en este proceso de asimilación. Nosotros no llegamos allá todavía. Tenemos mucho de lo que no quisimos, a lo que no quisimos renunciar. Quizá un justo medio sería más balanceado. Sí, el melting pot famoso, ¿no? Es interesante esto, comentas también sobre la época en la que llegan los migrantes, porque sí creo que hay un factor en el país que coincide, y lo platicas también en el libro, con México está emergiendo como Estado nacional en ese momento, viene de la revolución, está tratando de repoblar el país, puertas abiertas al principio, antes por supuesto de la guerra, y al mismo tiempo está pues tratando de definir su identidad y lo hace en buena medida con la raza cósmica, con Vasconcelos, con y eso es una puerta cerrada para la integración, para la asimilación de las minorías, pero también esto que dices, el hecho de que ascienden rápidamente porque son blancos y dicen algunos en sus estudios, y me parece bastante razonable, que es más fácil asimilarse siempre en forma horizontal o hacia arriba, pero muy difícil, prácticamente imposible asimilarse hacia abajo. Una vez que las minorías alcanzan y de manera muy rápida nuevos escalones sociales, económicos, etcétera, no se asimilan a una sociedad que queda finalmente más abajo, no se asimila uno hacia abajo, sino horizontal y hacia arriba, ¿no? Recuerda, Enrique, que venimos de una enorme pobreza en el Imperio Otomano, una enorme pobreza también en Polonia, en Ucrania, en la Europa del Este, que llegamos como un pueblo con una gran devoción a la letra escrita, que aún que éramos pobres, no éramos iletrados del todo. Eso creo que define nuestro alfabetismo acelerado casi de inmediato. La primera generación de inmigrantes aprende el español rápidamente. Si bien no lo habla con acento, etcétera. La segunda lo habla muy bien y después se va perdiendo el yiddish, se entra el hebreo, pero el español se convierte en absolutamente la lengua dominante de las minorías en México y de la minoría judía. Hay muchos de nosotros que volvemos ahora al yiddish, que volvemos al hebreo, pero que nos definimos a través del español, ¿no? Y yo te diría que yo me siento muy afortunado de haber nacido en la lengua de Cervantes, que para mí fue un accidente. Para mí es más fácil pensarme como un judío diaspórico que como una persona mexicana, aunque amo enormemente a México. Fue una arbitrariedad del destino, porque la historia del pueblo judío es una historia de arbitrariedades y de coincidencias, que las familias terminaron en México y no terminaron en Sudáfrica o en Estados Unidos o en Israel, aunque partes de la familia terminaron en todos esos lugares. Y sin embargo, caí en la lengua de Cervantes, esa gran lengua que los judíos ya habían conocido 500 años antes, en la cual Maimónides, Yehuda Levi, Ibn Gabirol habían empezado a ver las cualidades de esa hispanidad que nosotros encontramos en el siglo XX. Y me parece fascinante que como inmigrantes nunca nos vimos definidos por la raza. Cuando los judíos ashkenazíes y los judíos sefardíes se ven unos a los otros, nos vemos todos como blancos, no nos vemos como gentes de diferentes colores, porque nos comparamos o nos comparan con el mestizo o con el indígena, y automáticamente entramos en una jerarquía social, étnica, racial distinta. Hemos sido astutos, hemos sido prácticos, quizá hayamos sido un poco sospechosos de hasta dónde podríamos ir. Mi crítica es que hemos sido perezosos en descubrir nuestra propia historia, que es tiempo que lo hagamos. Nos faltan museos, nos faltan centros culturales y literarios que expliquen quiénes somos, no solamente que importen libros, sino que publiquen libros de nuestra propia
de nuestra propia herencia, donde se hagan más películas, donde se escriba más música que resulte del encontronazo, del mestizaje entre ser judío y ser mexicano, que yo creo que es increíblemente enriquecedor y que el resto del mundo, como te decía al principio, espera con ansias. Vasconcelos decía que el mexicano, el mestizo, es la raza cósmica, que está llamada, es una especie de visión racial y racista, en la época en que empezaba a gestarse el nazismo, de que el mestizaje iba a tener una proyección en el siglo XXI, iba a dominar el siglo XXI. Yo creo que los judíos latinoamericanos tenemos una promesa dentro de esa concepción de proyectarnos al resto del mundo y de mostrar este encontronazo de manera en que lo mostraron los judíos rusos, como Isaac Babel a principios del siglo XX, o como Kafka en Checoslovaquia, en los años 20 también, como Bruno Schulz en Polonia, como Isaac Bashevis Sinclair. Hay mucho de nosotros que creo que merece premios Nobel, porque esa riqueza cultural es invaluable. ¿No te parece, Ilan, fascinante el hecho, ahora que hablabas también sobre la asimilación, de que en Latinoamérica y concretamente en México, por ejemplo, con relación a países o a los otros países de Norteamérica, los índices de asimilación sean tan bajos, considerando que la primera variable en la que uno pensaría al hablar de la asimilación es el número de judíos que hay? Lo más fácil es pensar que un país donde más judíos hay, por ejemplo, hay menos asimilación, porque uno tiene más opciones, por ejemplo, de terminar casándose con otra persona judía. La relación de judíos de México y Estados Unidos es de 100 o 120 a 1 aproximadamente. Sí, Por cada judío en México hay 120 judíos en Estados Unidos. Canadá también tiene una proporción muy superior y es un país con menos habitantes que México. Proporcionalmente es todavía más grande. Y aún así México tiene índices de asimilación muy inferiores a los de... De modo que no es el número de judíos lo que determina el tema de la asimilación. Es el metabolismo de las comunidades y de la idea del país de abrir los brazos y del inmigrante de integrarse o no integrarse al país. México es un país de 128 millones de personas con 30,000, 35,000, los números varían, de judíos. La mayor parte de los mexicanos no va en su vida a entrar en contacto con un judío. En Estados Unidos, el contacto con la cultura judía es continua, en televisión, en cine, en la política, etc. Eso tiene mucho que ver con el metabolismo de los propios países, pero hay que pensar también, y es muy importante, Enrique, que eso nos divide muchos. Muchos de nosotros estamos rotos adentro y yo cuando era joven sentía una gran tensión entre ser mexicano y ser judío. No encontraba la manera de reconciliar estas dos vertientes. O era uno o era lo otro. Y tenía muchos amigos que decían, yo quiero abandonar ser judío, quiero entrar en comunidades indígenas, quiero trabajar en partidos políticos, quiero hacer esto. No había una manera de encontrar un justo medio. Y obviamente la había, era simplemente una visión que nosotros teníamos. Hay una presencia importante de judíos asimilados en México, la alcaldesa, que pueden tener muy poco que ver con la religión judía, con la cultura judía en sí, pero que tienen una visión del mundo que es judía, que está definida por esa herencia que viene. Y creo que eso se ve en muchísimas dimensiones, en muchísimas esferas de la cultura, y eso es muy nutritivo. El hecho de que alguien rechace quién es, no es cerrar una puerta. Todos pasamos por momentos distintos. A veces hay que cerrar ciertas puertas para abrir otras. Yo no hubiera podido escribir este libro, Enrique, a los 30 años. Tuve que esperar hasta cumplidos los 50 para esclarecer ciertos temas en mi vida, para entender quién soy, dónde estoy parado, cuáles son mis raíces, qué deudas tengo, cómo veo el futuro, para poder escribir un libro así.
es una especie de darle gracias a la herencia que tuve, pero también intentar reconfigurarla y desafiarla y decirle, hay mucho más que hacer, abramos más puertas, ¿no? Me recordaste ahora con lo del judaísmo y la mexicanidad también en la infancia, viviendo lo que no era un dilema en realidad, porque uno puede ser en su vida, jugar muchos roles y no había una contradicción, pero cuando se hablaba del tema, recuerdo, en casa y en la escuela, se enseñaba que uno era mexicano judío. Es muy interesante, como la mexicanidad venía primero. Ese día, sí, es exactamente. Venía primero, Yeah. era más importante. Pero solamente jugaba esta idea como para el exterior, como para lo que había uno que... Te voy a decir por qué, porque terminé casándome con una mujer extranjera y nadie tuvo ningún problema, pero si me hubiera casado con una mujer no judía, habría tenido sin duda algún tema. Yeah. Entonces decir que éramos mexicanos judíos, pero no teníamos problema para casarnos o dejar de ser mexicanos, salirnos del país, etcétera, pero dejar de ser judíos siempre sería un tema, por supuesto, sí, tanto en la casa como en la escuela. Yo después de toda esta trayectoria de la que hemos estado hablando, yo creo que yo antes ponía también mexicano antes que judío y que otras identidades, pero ahora para mí ser judío es la clave, y cuando alguien me pregunta qué eres, bueno, les doy mi nombre y luego les digo que soy judío, mexicano, norteamericano, lo que sea, pero para mí llevo, te digo, más tiempo en Estados Unidos. Mis hijos son norteamericanos judíos, yo soy judío mexicano norteamericano, ellos son parte de este país, yo soy un inmigrante, ellos se ríen jocosamente de mi acento, yo me río jocosamente de mi acento también. Yo invertí la inmigración de mis abuelos llegaron a México, yo me fui de México, mis padres son la generación intermedia. Yo creo que hay con frecuencia la falsa impresión en las generaciones, la segunda y tercera, que ya llegamos al lugar destinado. Pero en realidad el judío vuelve a partir por razones personales o por razones históricas, y se invierten y se revierten las migraciones. Y por más que uno quiera pensar que en el año 2050 el judío mexicano seguirá existiendo quizá de manera muy distinta, y quizá no estaremos en el país de la misma forma y se hayan abierto nuevas puertas, porque si algo nos enseña la historia judía es que vamos de una lengua a otra, de una cultura a la otra, y que esos valores que trascienden las fronteras son los que nos mantienen unidos y con la mirada fija hacia atrás y hacia adelante. Yo también creo que lo que nos acompaña, bueno, en mi caso particular también es el judaísmo, pero curiosamente me parece que al único realmente al que se lo debo es al país, a México. No nos hicimos judíos en otro lado, no tuvimos escuela judía en otro país que en ni sinagogas abiertas, ni la posibilidad de celebrar las fiestas con las luces encendidas y las puertas abiertas. Así que considerando que el judaísmo es lo más importante, ¿a quién se lo debemos? En buena medida es al país en el que vivimos y a la nacionalidad que tenemos. Yo a estas alturas, te digo nada más una cosa más, claro. A estas alturas siento que mi hogar es la lengua, el español, el inglés, el yiddish, y que si me expulsan o me voy de la próxima diáspora, me llevo conmigo la lengua. Magnífico mensaje. Déjame preguntarte ya nada más por último, no quisiera dejarlo. ¿Con qué te quedas al final del judío latinoamericano? Yo me quedo con 450,000 posibilidades distintas de cómo ser judío, con un signo de interrogación escrito en la frente, y con la convicción de que tenemos una memoria colectiva que nos une, pero que sigue siendo un enigma que hay que descifrar, y que lo podemos hacer todos, cada uno por su cuenta y en un diálogo constante. Qué maravilla. Ilan, antes de dar ya la palabra a Anita, no sé si quiera ella misma leer algunas de las felicitaciones, de los comentarios en el chat. Agradecerte mucho, de verdad, magnífico. Te lo agradezco a ti. La obra es maravillosa y la entrevista ha sido, las respuestas que has dado y el mensaje que has transmitido sensacional. Y realmente te felicito porque la labor de
de archivo, de recopilación, no es una labor burocrática, es una función filosófica de cómo la memoria que todos tenemos está en tus manos y está protegida. Te lo agradezco de verdad, te lo agradezco y te espero a ti y por supuesto a todos los que siguen esta transmisión en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Gracias de verdad, Ilan. Voy a dar la palabra ahora a Anita. Ha sido un gran privilegio platicar contigo esta noche. Igualmente. Gracias, Anita. Pues muchísimas gracias a los dos. Qué increíble plática. La verdad es que pues, la hemos disfrutado muchísimo. Los comentarios en Facebook son maravillosos. Aquí también. Puras felicitaciones para los dos. Una plática como si hubiéramos estado en un café. De verdad, increíble, muy rica, muy, muy rica. Me gustaría nada más leer una pregunta que hay acá, que dice, Ilan, gracias por tus conceptos tan interesantes. Mi pregunta es, si en tus viajes a los países latinoamericanos pudiste observar la cantidad de personas que buscan convertirse al judaísmo. Inclusive se sabe de comunidades de convertidos que se han formado y funcionan separados de la estructura comunitaria de esos países. Te agradezco mucho, Anita, de vuelta por la organización, por la iniciativa, por habernos juntado con Enrique y por estas muchas preguntas que se han venido acumulando. Les agradezco a todos. Sí, he conocido a muchas personas que son conversos, que han venido al judaísmo desde afuera. Y para mí, en mis viajes en América Latina y en Estados Unidos, donde la idea de la conversión es muy frecuente y muy marcada. Hay muchos matrimonios mixtos donde uno de los dos se ha convertido. Es más frecuente la conversión al judaísmo que la conversión de la pareja que tiene un judío a otra religión. Y la razón es porque hoy, en el siglo XX, a pesar de todo, ser judío tiene algo de estar cool, de ser hip, de algo atractivo. No me parece extraño a mí que hoy los criptojudíos, de los que hablábamos Enrique y yo, estén deseando volver al judaísmo. No volvían al judaísmo a principios del siglo XX. Hoy es más seguro, hoy es más aceptado, hoy es más abierto. Y hoy también existe una gran apertura a través de las redes sociales, los medios, que no hace que si te aíslan o te sientes condenado por una propia comunidad, no vayas a poder encontrar otro. Pero yo quisiera agregar un punto más, Anita, a esta pregunta muy buena, y es que el converso criptojudío y el converso actual, muy frecuentemente termina siendo más judío que el judío, o por lo menos conociendo más nuestras herencias que aquellos que nacimos en ellas, porque ellos lo hacen por convicción, por voluntad, y terminan estudiando mucho que muchos de nosotros ya no quisimos estudiar y que simplemente lo heredamos por nacimiento. Yo me he topado con muchos conversos que saben mucho del Talmud, de la Cábala, saben mucho de literatura judía, que llegaron a ella desde afuera y que la aprecian con una gentileza y autenticidad envidiables. Y yo creo que eso también lo tienen los inmigrantes. Yo creo que el inmigrante es siempre el nuevo ciudadano, el que llegó, aceptó el desafío de mudarse, de empezar de nuevo, y que ama ese nuevo país porque le abrió la puerta el país, porque el futuro se reconfiguró. Y en un momento en el cual, sobre todo en Estados Unidos, hay una demonización, una satanización de los inmigrantes, es fundamental reconocer que el inmigrante es un revitalizador de la cultura, es como una especie de converso a la cultura que te refresca por su mirada externa, que termina ayudándote como nativo a entender las cosas desde una perspectiva distinta. Y yo me siento como inmigrante en Estados Unidos. Yo opté por este país. Hay cosas de este país que no me gustan, muchas cosas. El presidente actual me parece una aberración, pero creo que
el concepto de inmigrante es un concepto de que el país al que entras es un work in progress, es un proceso y que tú estás ahí para ayudar. Y el que se convierte al judaísmo en mis encuentros, en los viajes que he tenido, es también un judío en proceso que está descubriendo mucho que está enfrente de aquellos que nacimos en nuestras propias culturas y que a veces por flojera, por desidia, por desinterés o simplemente porque nos ocupamos por otras cosas, no nos metemos a explorar en detalle. Yo creo que si hay algo que nos defina como judíos, es la obligación de recordar, de saber quiénes somos y cómo llegamos acá. Gracias, Ilan. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles crees tú que serían las mayores diferencias entre los judíos latinoamericanos? Yo creo que yo empezaría esa pregunta, Anita, diciéndote que por desgracia, los judíos latinoamericanos sabemos poco unos de los otros. Es más fácil que un judío norteamericano o un judío israelí piense y se informe sobre los judíos argentinos, los judíos peruanos, los judíos venezolanos, los judíos chilenos, que en mis experiencias un judío mexicano sepa algo sobre cómo se están llevando a cabo los servicios en Lima o en Bogotá o en La Habana o en San Juan, Puerto Rico. Somos muchos y estamos muy desconectados. Por ejemplo, a nivel literario, es más fácil que nos lean en traducción en Europa a que un judío argentino lea a una escritora judía mexicana o un lector peruano lea a un escritor judío cubano. Hay muchísimas diferencias porque la característica de los judíos es que terminamos imitando, replicando los modelos sociales y culturales de los países a los que nos integramos. Y los judíos mexicanos somos mexicanos, tenemos la visión del mundo de los mexicanos, así como los argentinos tienen la visión de los judíos argentinos de Argentina. Los judíos argentinos tienen un cierto sentido del humor, los porteños, que es muy distinto del sentido del humor de los judíos mexicanos, de los judíos cubanos. Los judíos cubanos, por ejemplo, hay muchísimos conversos. Cuando va uno, yo he estado en varios minyans en La Habana y de, digamos, 50 personas presentes en el minyan, en el servicio del Shabbat en la noche, 45 son africanos, judíos, o sea, afrocubanos, judíos, que se han convertido al judaísmo o que están en proceso de hacerlo. Su visión de las cosas es afrocubana. Y cuando juntas tú a un judío mexicano de Camachalco con un judío porteño de Palermo, con un judío de La Habana, te das cuenta que todos son judíos, pero el porteño es porteño y el chilango es chilango y el habanero es habanero, y hay mucho que no tienen en común. Así como un argentino con un mexicano, con un cubano que no son judíos, tienen mucho que no está en común. Como yo le decía a Enrique, ser latinoamericano es una ficción conveniente de los medios de comunicación y de la diplomacia. Y cuando hay un partido de fútbol entre Argentina y México, somos enemigos. Cuando hay un partido de fútbol entre Argentina y Alemania, los latinoamericanos votamos por Argentina, nos identificamos. Y yo creo que todo eso tiene mucho que ver con el sueño de Bolívar del siglo XIX de crear una especie de república de repúblicas que, como muchos sueños políticos en América Latina, terminó siendo un gran fracaso. Ilan, si me permites decir algo rápidamente, dejamos quizá para el final algo francamente importante, y es el hecho, no lo dije en la presentación, pero este libro acaba de obtener, me parece, un reconocimiento del Jewish Book Council. Creo que es el reconocimiento más importante que se da a nivel mundial a libros judíos, y obtuvo el premio, ¿es correcto? Es correcto, de los mejores libros
o el mejor libro judío del año. Es increíble realmente el premio que recibió. Y me gustaría preguntarte dónde se consigue, para quienes quieran adquirirlo. Lo he visto en todas las librerías, pero bueno, por favor. Sí, el libro por lo pronto está solamente en inglés, pero está en proceso de traducción o por lo menos en discusión al español y también al hebreo. Se consigue en versión digital a través de Amazon y de otras librerías. Se consigue en todas las librerías en Estados Unidos y en bibliotecas. Magnífico, magnífico. Pues felicidades nuevamente por el premio también, muy merecido. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esto ha sido una plática de verdad extraordinaria, increíble. Las felicitaciones no cesan, tanto en el chat de Zoom como en Facebook. No tenemos más preguntas porque realmente tanto las preguntas como las respuestas han sido muy, muy claras y creo que por eso la gente no está preguntando. Pero las felicitaciones siguen. Y antes de que les agradezca y nos despidamos, quiero nada más recordarle al público que la plática queda grabada en Facebook para el que la quiere volver a ver o para el que no pudo verla y le gustaría verla. Está en la plataforma de Facebook de la Keilah y me imagino que de las otras comunidades también. Y pues no queda más que despedirnos. Ilan, de verdad, mil gracias. Gracias a ustedes. Por tu tiempo, por tus respuestas, por tu cultura. Enrique, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Agradezco de verdad en nombre de las 4 comunidades, de la Keilah Ashkenazí, la comunidad Maguen David, la comunidad Monte Sinai y la comunidad Sefaradí, a todos los asistentes, a todas las personas que están conectadas, tanto por Facebook como por Zoom. Agradezco su tiempo, agradezco sus preguntas y agradecemos el que todos estén aquí y pues que sea un buen año para todos y salud que haya. Igualmente, saludos a todos. Gracias. Mil gracias, ¿eh? Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias.